Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número 1 para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Hoy, tenemos una noticia que ha sacudido a muchos, una que ha dejado a muchísimos fanáticos sin aliento y con la boca abierta. Prepárense porque la información que vamos a compartir hoy es de esas que se comentan por días. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias. Porque créannos, después de lo que van a escuchar hoy, querrán estar al tanto de todo. Hoy, 18 de octubre de 2025, el mundo del entretenimiento turco, y por extensión el internacional, está en ebullición. El título lo dice todo y la sorpresa es mayúscula, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, han escuchado bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones a nivel mundial con su química en pantalla y que muchos esperaban ver juntos para siempre, nos han dado un giro inesperado. Y cuando decimos impactante no es una exageración. Esto no es un simple rumor, ni un desliz de un paparazzi. Esto es algo que va a cambiar la percepción que muchos tenían sobre esta pareja tan querida. Vamos a desglosar esta noticia, a analizar las implicaciones y a traerles todos los detalles que hemos podido recopilar. Ustedes saben que aquí nos gusta ir a fondo, no nos quedamos en la superficie, y esta historia, créanme, tiene muchísima tela para cortar. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento. Su relación, que empezó en la ficción, traspasó la pantalla y se consolidó en la vida real. Los fanáticos los adoraban, los seguidores en redes sociales se contaban por millones, y cada aparición pública, cada publicación conjunta, era analizada con lupa. Eran la pareja perfecta, o al menos así la veíamos muchos. Sus viajes, sus gestos de cariño, sus declaraciones mutuas, todo alimentaba la ilusión de un amor de película, de esos que perduran. Pero como a menudo ocurre en el mundo de las celebridades, las apariencias pueden engañar, y las dinámicas de las relaciones pueden ser mucho más complejas de lo que vemos desde fuera. La noticia en sí es que Hande y Kerem han tomado caminos separados. Sí, han roto su relación. Y lo que hace esta ruptura impactante no es solo el hecho de que hayan terminado, sino la forma y las circunstancias que la rodean. No ha sido un comunicado conjunto meditado y tranquilo, sino que ha surgido a través de filtraciones, de fuentes cercanas, y lo que es más llamativo, parece que la decisión no ha sido del todo amistosa, o al menos, no ha sido comunicada de manera unificada. Fuentes cercanas a la pareja, y hablamos de personas que prefieren mantener el anonimato pero cuya credibilidad ha sido contrastada por varios medios de comunicación turcos e internacionales, han revelado que la ruptura se venía gestando desde hace algunas semanas. Al parecer, las presiones de la fama, las agendas laborales apretadas que los mantenían separados por largos periodos, y las diferentes visiones sobre el futuro de su relación, habrían ido minando la conexión que antes parecía tan sólida. Se dice que Kerem estaba muy enfocado en proyectos internacionales, buscando consolidar su carrera fuera de Turquía, mientras que Hande, aunque también con aspiraciones globales, sentía la necesidad de afianzar su vida personal y, quién sabe, tal vez dar un paso más en su relación con Kerem. Lo que sí ha sorprendido a muchos es la aparente falta de comunicación oficial por parte de ambos. Normalmente cuando una pareja de este calibre se separa, se emite un comunicado conjunto, agradeciendo el apoyo de los fans y pidiendo respeto a su privacidad. Pero en este caso, la noticia ha explotado de forma fragmentada. Primero empezaron a circular rumores en foros y redes sociales, que fueron rápidamente amplificados por medios de espectáculos. Luego aparecieron declaraciones supuestamente de amigos, o personas del círculo íntimo, que daban detalles sobre los motivos de la ruptura. Y lo más intrigante es que las versiones no siempre coinciden al 100%, lo que genera aún más especulación. Por un lado, se rumorea que fue Kerem quien tomó la decisión final, sintiendo que Hande era demasiado dependiente emocionalmente y que necesitaba espacio para enfocarse en su crecimiento profesional. Otros medios, sin embargo, sugieren que fue Hande quien, tras un periodo de reflexión, se dio cuenta de que sus planes de vida a largo plazo no se alineaban con los de Kerem, y que la relación se había vuelto más una carga que una fuente de felicidad. Y aquí es donde entra el factor sorpresa que menciona el título. No esperábamos que fuera tan abrupto, ni que las aguas estuvieran tan revueltas detrás de escena. La reacción de los fanáticos ha sido, como era de esperar, una montaña rusa de emociones. Muchos es
Tan tristes, decepcionados, sintiendo como si una pareja que admiraban hubiera dejado de existir. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo para ambos, pero también de especulaciones, de análisis de sus últimas publicaciones, buscando pistas, tratando de entender qué salió mal. Algunos incluso han llegado a culpar a terceros, a otros actores o actrices con los que han trabajado, o incluso a la presión mediática. Pero la realidad, como siempre, es probablemente mucho más compleja y personal. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son personas con sus propios sentimientos, sus propias necesidades y sus propias luchas. Lo que vemos en las redes sociales y en las pantallas es solo una pequeña parte de sus vidas. Una relación, por muy idílica que parezca, requiere trabajo, compromiso y sobre todo compatibilidad en los planes de vida. Es posible que a pesar de quererse mucho, hayan llegado a un punto en el que sus caminos vitales divergieron demasiado. Analicemos las posibles razones más a fondo. La industria del entretenimiento es brutal. Las giras constantes, los rodajes en diferentes países, las exigencias de los fans y de los medios de comunicación, todo eso puede ser un gran estrés para cualquier relación. Imaginen estar constantemente en el ojo del huracán, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. Mantener una relación sólida bajo esas condiciones requiere una comunicación excepcional y un nivel de compromiso muy alto. Quizás con el tiempo esa presión comenzó a hacer mella en Hande y Kerem. Otro factor a considerar es la edad y las etapas de la vida. Ambos son relativamente jóvenes, con ambiciones y sueños muy grandes. Es natural que en esta etapa de sus vidas sus prioridades puedan cambiar. Lo que era importante hace unos años, puede no serlo ahora. Y esas diferencias en las prioridades pueden llevar a conflictos irreconciliables. Si Kerem está decidido a apostar fuerte por Hollywood, por ejemplo, y Hande tiene otros planes, como establecerse más en Turquía o explorar otros nichos creativos, es difícil que una relación prospere a largo plazo sin concesiones significativas de ambas partes. También debemos considerar el factor de la idealización por parte de los fanáticos. Cuando una pareja es tan popular y genera tanta admiración, los seguidores tienden a proyectar sus propias fantasías y expectativas sobre ellos. Esperan que su amor sea perfecto o eterno y cuando la realidad es diferente, la decepción puede ser grande. Es posible que los fanáticos, sin darse cuenta, hayan añadido una capa de presión a la relación, esperando que Hande y Kerem cumplieran con un ideal de pareja que ellos habían creado. Hasta ahora, lo que sabemos es que no ha habido declaraciones oficiales directas de Hande ni de Kerem. Lo que tenemos son fuentes anónimas y rumores que están siendo amplificados por la prensa de espectáculos. Esto sin duda añade un elemento de misterio y de drama a la situación. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué no han emitido un comunicado conjunto? ¿Está habiendo tensión entre ellos sobre cómo manejar la noticia? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Algunos medios turcos, basándose en fuentes cercanas, sugieren que la ruptura podría haber sido algo más abrupta de lo que se pensaba. Se habla de una discusión reciente que habría sido el detonante. Otros, por el contrario, insisten en que ha sido un proceso largo y doloroso, una decisión tomada después de muchas conversaciones y reflexiones. La verdad, hasta que ellos mismos se pronuncien, es difícil de establecer con total certeza. Lo que sí es innegable es el impacto mediático. Las redes sociales están ardiendo. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem son tendencia mundial. Los fans están compartiendo viejas fotos, clips de sus entrevistas, momentos icónicos de la serie, como si estuvieran diciendo adiós a un capítulo de sus vidas también. Es un fenómeno fascinante ver cómo una relación, aunque sea pública, puede afectar a tanta gente. Ahora, ¿qué viene después para Hande y Kerem? Ambos son jóvenes, talentosos y con carreras prometedoras. Es muy probable que a pesar de este traspié personal, sigan cosechando éxitos profesionales. Hande, con su belleza y carisma, siempre ha sido una figura muy solicitada. Kerem, con su proyección internacional, tiene un futuro muy brillante por delante. Sin duda, la noticia de su ruptura podría incluso generar aún más interés en sus futuros proyectos, como una forma de verlos de nuevo en acción, quizás incluso en roles que reflejen esta etapa de sus vidas. Sin embargo, el factor humano es innegable. Una ruptura de este tipo, especialmente si ha sido conflictiva o inesperada, puede ser emocionalmente agotadora.
Veremos cómo ambos manejan esta situación y cómo logran rehacer sus vidas, tanto en el plano personal como en el profesional. Es probable que ambos necesiten un tiempo para sanar, para procesar lo sucedido, y para reencontrarse consigo mismos. Y para nosotros como observadores, como fanáticos, lo más importante es recordarles que son personas. Que si bien disfrutamos de sus éxitos y de sus relaciones, también debemos respetar su privacidad y sus decisiones. La noticia de su separación es, sin duda, impactante. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la presión de la fama y la complejidad de la vida. En resumen, la noticia que ha sacudido el 18 de octubre de 2025 es la confirmación, a través de diversas fuentes, de la ruptura de la pareja formada por Ander Zell y Kerem Bürsin. Lo que hace esta noticia tan impactante no es solo el fin de una relación muy querida, sino las circunstancias que la rodean, incluyendo la aparente falta de comunicación oficial conjunta y las especulaciones sobre los motivos y la forma de la separación. Las causas parecen ser una combinación de diferencias en las visiones de futuro, presiones profesionales y personales, y quizás, un proceso de desgaste natural de la relación. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí, acompañándonos en este análisis de una noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la noticia? ¿Creían que su relación duraría para siempre? ¿Qué opinan sobre la forma en que se ha desarrollado la información? Déjenos todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima.